Ya le vamos a dar los buenos días a... Bueno, esta música nos lleva indefectiblemente a la presencia de Henry Hellenser, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Saludamos como 3 veces ya los saludo. Ya nos hemos saludado varias veces. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabe una muy cosa? bien. El tema de hoy me genera mucha curiosidad. ¿Te ha pasado? Me pasó no de entrar a una casa. Me pasó con algunos lugares recorriendo el interior Sí. donde yo he preguntado, ¿y esa construcción? No, esa construcción no... No te acerques. Acá no se habla. No se habla. Claro. O por ejemplo, y es más, creo que en todos los pueblos y departamentos hay sí, una o más de una. Ahí pasaron cosas horribles. A ver, empieza la mitología popular también a armar todo su universo. Eso que decís tiene mucho que ver también con lo que pasa con las historias de las casas, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy vamos a mostrar justamente un caso de una casa, una persona cualquiera, como cualquier televidente, que empezó a reconocer que tenía cierto tipo de situaciones en su casa que le llamaron la atención. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y se contactó con nosotros y nos comentó que se movían las puertas, se movían objetos, sentía ruido, sentía murmullos, sentía voces, sentía en plena soledad de la noche que alguien se quería poner las pantuflas, por ejemplo. Entonces nosotros fuimos, hicimos una pequeña investigación y fuimos con un medium, ¿sí? Con David Perille, que es un medium, un psíquico, que tiene la capacidad justamente de captar, de ver, de sentir qué es lo que está sucediendo ahí. Y pasaron cosas muy interesantes cuando fuimos con respecto a lo que sintió él, que coincidía justamente con algunas de las experiencias que nos contó Janet. ¿Tenía alguna particularidad esta casa que vos digas, por tal o cual razón, digamos, podía ser pasible, tener, no sé, por supuesto hay que creer, ¿no? Pero era algo que, no sé, que fuera a llamar algún tipo de presencia? Sí, dos cosas. Una, la cercanía, de hecho está bien enfrente al cementerio La Teja. Ah, sí, absolutamente enfrente. Justamente ahí estábamos viendo imágenes del cementerio. ¿Por Carlos María Ramírez o por una de las laterales? Por Valle de Berres. Por Valle de Berres. Sí, bien enfrente. Y además es una construcción bien antigua, una casa en donde fue comprada por una persona que luchó inclusive en la guerra entre blancos y colorados. ¿Sí? Una casa bien antigua y parece que ese dueño, y lo van a ver en el informe, de alguna manera quedó como impregnado a ese lugar. Ya quiero comenzar a ver este informe, entonces, primera parte, ¿qué podemos decir? ¿La casa embrujada? Sí, podríamos. Ahí está. Yo nací en este domicilio y bueno, me crié aquí. Por circunstancias de la vida he vuelto a vivir nuevamente hace 4 meses y bueno, me he encontrado con que muchas cosas han cambiado desde el punto de vista, digamos, no lo que vemos. De por sí, desde niña yo siempre me encontré teniendo una capacidad de percepción diferente. Y bueno, desde pequeña yo veía seres o sombras o incluso personas que habían desencarnado de la familia desde los 10 años me ocurría. Entonces lo que sentís son ruidos, cosas que se mueven, sí, cosas inexplicables. Sí, se abren las puertas, incluso ha pasado de la luz del baño, se ha encendido y se ha apagado varias veces. Incluso la semana pasada fue mi cumpleaños y éramos unas cuantas personas que estábamos acá en el living y sentían sonidos y bueno, veían que era algo diferente, ¿no? Parecía que había más gente en otras habitaciones. Eso te iba a preguntar, ¿otras personas han captado algo además de vos? Sí, mi familia. ¿Lo mismo? Sí, esos sonidos. Sí, en mi cumpleaños 3 o 4 oportunidades se suscitó en la tarde. ¿Qué sintieron ese día? Sentían sonidos en el baño, en el dormitorio de al lado y en la cocina.
fue lo último que pasó que te llamó la atención? Algo paranormal. Bueno, estaba a punto de descansar en mi dormitorio y las pantuflas se movieron, hicieron 4 movimientos como cuando alguien se las quiere poner y seguir caminando. Hicieron 4 movimientos de deslizamiento y estaba sola, vivo sola en mi domicilio. ¿Era de noche? ¿No había animales adentro? No había animales, estaba sola. ¿Cuál es la historia de esta casa? ¿Quiénes han vivido acá? Muchas personas, toda mi familia ha vivido y bueno, han trascendido, ¿no? Han desencarnado y está todo este terreno desde principios de siglo. Y todas las personas que han vivido, antiguamente se usaba que realizarse los velatorios en las casas también, como mucha gente lo sabe. Y bueno, y en este domicilio han pasado muchos. Incluso la primera noche que vengo a dormir acá, hace 4 meses, me sucedió que no podía conseguir el sueño porque era un murmullo, era gente que hablaba. Estamos enfrente al cementerio de La Teja. Sí. ¿Vos lo relacionás en algún momento? Bueno, sí, hay algo. Hay algo, sí. ¿Crees que hay una conexión? Hay una conexión, obviamente. Hay algo que me llama la atención de Janet. Más allá de su amabilidad a la hora de recibir al equipo, a Henry, ¿lo acepta de buen grado? Sí. Es decir, no es algo, no parece que estuviera repeliendo esa situación, sino que se podría decir que está incorporado y lo cuenta naturalmente. Lo que pasa es que hay algo que sucede con ella, es que ella menciona, inclusive en la nota, que desde chica Sí, claro. tiene esa capacidad de sentir. Entonces, de alguna manera, como se acostumbró a ese tipo de situaciones. El problema es que igual le incomoda, más allá de que esté naturalizado, le incomoda porque no se sabe qué tipo de entidades o qué tipo de energías, o no se sabían, porque de hecho, ahora en la segunda parte vamos a ver justamente al medium. ¿Quién ¿no? es el medium? Es David Perille. Es un joven que tiene una capacidad impresionante, estuvo en Europa mucho tiempo también capacitándose y tiene la sensibilidad de saber, y van a ver en lo que cuenta él cómo coincide después con una cosa que descubrimos, que es realmente llamativo. Ya mismo lo vemos, segunda parte entonces del informe sobre la casa embrujada. Al principio lo que pude percibir solo al estar cerca de la casa es como una negatividad que te repele, te empieza como a alejar, porque no quiere un trabajo positivo. Después lo que fui percibiendo es que hay como una negatividad central en una de las habitaciones puntualmente. Y de ahí hay como una emanación hacia afuera. ¿Hacia afuera de la habitación? Claro, hacia las demás, pero no llega a impregnarse negativamente en el resto de la casa. ¿En cuál habitación sentiste eso? En uno de los cuartos, el que tiene los muebles puntualmente. En el cuarto que tiene los muebles guardados. Sí, exacto. ¿Qué sentiste específicamente ahí? Primero una sensación de encierro natural, pero después mucha negatividad que se alojó en lo que son los muebles de madera puntualmente. Y el espejo está como amplificando toda esa energía negativa y se genera como un propio círculo en ese lugar. Y de ahí es que puede generar todo lo que son fluctuaciones negativas alrededor. ¿Cuál es el origen en general, ¿no? ¿Cuál es el origen de ese tipo de fenómenos? ¿Por qué se da? Es amplio.
difícil de englobar, pero casi siempre todo lo que es, si fue un ambiente donde hubo negatividad, personas negativas, insultos, eso genera como un clímax que puede atraer otras entidades en el futuro inmediato, o esa persona negativa fallece y luego puede estar atrayendo otras cosas. En este caso, esas sensaciones también estaban relacionadas con algo de violencia, algo negativo. Sí, igual no es una energía negativa que se sienta tan agresiva como otros casos, pero sí se percibe como ese no me ayudes, ese no vengas a trabajar a este lugar, no estés presente. Eso es lo que se nota, que quieras o no es cierta agresividad. Y eso de no me ayudes significa que hay posibilidades de modificar esa situación. Exacto, simplemente trabajando el ambiente. Con el mueble va a costar un poco más, pero quitando el espejo, por ejemplo, y empezando a trabajar más en el ambiente, purificar el ambiente con energía, eso permite que ese tipo de entidad ya no tenga la oportunidad de trabajar con eso y se pueda retirar. Si esto permanece así, ¿pueden sumarse más actividad? Sí, por supuesto, especialmente por la autosugestión de los que viven en la casa, porque al alimentarse de esa autosugestión se aprovecha de la propia energía de la persona para realizar una manifestación. ¿Cómo alguien puede evitar que se genere ese tipo de situaciones, de fenómenos? Básicamente manteniendo la casa con cierto orden, cierta limpieza energética y por sobre todo evitar conflictos, y si hay un conflicto limpiar luego, porque todo eso genera residuos continuos, y si no se trabaja positivamente puede haber un oportunismo, que es lo que sucede en este caso. Cuando decís que después de un conflicto hay que limpiar luego, ¿limpiar qué, físicamente o energéticamente? Sirve en ambos casos, porque ya cuando uno tiene la intención de limpiar físicamente, ya también está trabajando espiritualmente. Muy bien, ahí teníamos lo que contaba David. Y eso de que también la propia sugestión de la persona habilita también a que ocurra este fenómeno. Y potencia, ¿no? Claro. Potencia lo que va sucediendo. Él hablaba de un mueble, hablaba de un espejo que estaba amplificando todo aquello, y bueno, evidentemente las situaciones que van pasando también las amplifica desde nuestra mente. Pero ¿sabes qué? Lo curioso es que él hacía mucho hincapié en la negatividad que sentía dentro de un mueble, sí. Específicamente dentro de un mueble. Y esa negatividad estaba relacionada justamente con una persona. Esa persona seguramente estaba haciendo referencia a la persona que vivió, que compró ese terreno, que construyó las casas y que luchó en esa guerra. Y cuando abrimos los muebles, encontramos dos objetos que vamos a ver en una foto. Esos dos objetos, ¿un reloj? Y ahí estamos viendo un reloj muy antiguo y una trompeta de guerra que fue justamente utilizada por ese hombre. Sí. Exactamente, que fue utilizada en la guerra justamente por él entre blancos y colorados. Y estaba haciendo seguramente referencia a esa carga energética que representaban esos dos objetos, ¿sí? ¿Y cómo sería, por ejemplo, prescindir de esos objetos? Yo sé, Janet ya está acostumbrada, pero ¿cambiarían algo, por ejemplo, en la energía? Sin duda, sin duda. Lo que nos comentaba justamente David era que se tiene la posibilidad justamente de eliminar ese tipo de energías negativas con cierto tipo de prácticas, pero también deshaciéndose de esos objetos. Hay objetos que se impregnan. ¿Tenemos otra imagen más? Sí, a ver. porque ¿qué pasó? Varios días después fue David a limpiar la casa, y si ampliamos un poco la imagen vamos a ver sobre la parte derecha una potente luz que apareció en el momento que se estaba haciendo justamente la limpieza. Es una luz, no sé si la estamos viendo ahí, habría que ampliar un poquito más el marco. ¿Es la que se ve en el extremo superior derecho de la imagen? ¿Dónde? No, es sobre la derecha, ahí está, ahí la estamos viendo. Esa luz apareció en el momento justamente que se estaba haciendo la limpieza y estaba desimpregnándose, por llamarlo de alguna manera, el mueble. Y ahí, evidentemente, estamos hablando de un tipo de entidad que se pudo desprender. Según lo que nos dijo David, a partir de esa limpieza se liberó esta situación. Gracias, señor director, por la gentileza de ampliar la imagen. Gracias también a Darwin, que hizo un muy lindo trabajo.
Sí, bueno, el poeta de la imagen, siempre, captando, no me sorprendería que él capte Exacto. presencias que así a simple vista no pueden Le ver. faltó solo captar al fantasma en vivo. Bueno, muy bien, Henry, en Centro Hellenser, por supuesto, y en Zona Desconocida, Sí. siempre te pueden encontrar. De hecho, aquellos que quieran tener los servicios de David, que es un fenómeno realmente, a través nuestro se pueden contactar con él. Perfecto. Henry, muchas gracias. Un como siempre. placer.